Los aplausos ya son para Roberto Tito Bonano, que está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Qué grande. Gracias por venir, por tomarte el tiempo acá en esta tarde de miércoles. ¿En qué te enganchamos de rutina? ¿Te cortamos algo? No. Bien, En todo bien, caso, si hubiese sido un día soleado, estaría en la Florida, Mirá, Qué lindo. tomando sol. Ahí Me va. encanta el sol, pero hoy tocó un día así, nubladito, así que... Día de radio. vino bien. Día de radio, tal Sí, cual. sí, total. Ya empiezan a mandar, vamos, Bonano, acerté, manda un oyente por acá. Bueno, ¿y qué andas haciendo en la semana? Estoy sin trabajo, Bien, realmente. claro. No es que estoy buscando trabajo, no es un aviso clasificado, pero formo parte de un cuerpo técnico donde estuvimos el último año trabajando en el León de México, un equipo de la primera división. Con el Toto Berizzo, Con ¿no? el Toto Berizzo. Sí, claro. Está el Toto Berizzo, está Pascualito Rambert, también otro conocido para los de la década de los 90, 2000. Quizás no para los más jóvenes, somos vintage. Y llevamos muchos años trabajando juntos y lo último que hicimos fue en León de México. Hace un mes dejamos y estamos de vacaciones forzadas hasta nuevo club, nuevo desafío, nuevo destino, la incertidumbre que tenemos los entrenadores en este mundo del fútbol. ¿Qué tal esa experiencia, Tito? ¿Cómo fue León? Estuvo muy buena al principio, íbamos con mucha ilusión porque el club en años anteriores había ganado un torneo internacional, una CONCACAF, una CONCACHAMPION también, y eso le daba el pase al jugar el Mundial de Clubes, lo cual era un estímulo hermoso. Pero nuestro club, el León, el presidente es dueño también de otro club mexicano que es el Pachuca, Claro. con lo cual en el Mundial de Clubes no podían ir dos, valga la redundancia, de la misma franquicia. de la misma Sí, franquicia. Y no sé cómo se dio, pero bueno, administrativamente no pudimos ir, fue el Pachuca, no nosotros, lo cual fue un bajón para nosotros, y ahí hubo como también una caída en cuanto a lo anímico. Habíamos formado un equipo con jugadores, habían contratado un equipo con jugadores estrellas como James Rodríguez, que vino especialmente para el Mundial de Clubes y preparándose para lo que va a ser el Mundial también con su selección. Vino Fonseca, el uruguayo que había estado en River, exactamente, Echeverría, un chileno que habíamos tenido en la selección de Chile en años Juega anteriores. bárbaro, juega en Huracán. Y en Huracán se destacó mucho. De hecho, nosotros para contratarlo competíamos con Boca, con River, que también lo querían contratar. Bueno, a partir de nuestra no llegada, nuestra fallido participación en el Mundial, hubo como un bajón anímico y ahí los resultados no acompañaron y lamentablemente decidimos, ni siquiera fue de un tema de los directivos que nos echaron, sino que nosotros como cuerpo técnico nos pareció justo que los resultados no se daban, que veíamos que no teníamos mucha llegada del equipo como para hacerlo funcionar. Un poco lo que le está pasando a River ahora, Claro. para hacer una comparativa, para que tenerlo más a mano. Sí. Y decidimos no seguir. Nos parecía justo que el club tenga la opción de que tenga otro conductor. ¿Qué rol le ocupás ahí dentro del equipo, del cuerpo técnico? Yo con Eduardo hace 14 años estamos formando un cuerpo técnico. Empecé siendo ayudante de campo de él y bueno, por distintas circunstancias ahora estoy en los últimos años siendo entrenador de arqueros. Pero todos hacemos de todo un poco. También colaboro en el tema de scouting, de trabajo de edición de videos, para preparar las charlas técnicas, para marcar errores y virtudes de los futbolistas. Muchas veces también hago como ayudante técnico en entrenamientos, con lo cual... Pero me especializo más en el tema de arqueros. ¿Es muy distinto el jugador de hoy, 2025, al jugador de tu época, digamos? En personalidad y... Yo creo que cambió todo. Se dice que el fútbol siempre es el mismo, es verdad, es el mismo deporte, sí. pero cambiaron las reglas, cambiaron los métodos de entrenamiento, cambiamos las personas porque cambió la sociedad, con lo cual... Está el teléfono, digo, ¿no? En un vestuario. Por El enemigo, ejemplo, claro. por ejemplo, es algo... El no solamente en los peluquero. vestuarios de fútbol, yo creo que en las familias, esto se da en el día a día, que corta muchos diálogos, que parece algo que une, pero al final termina separando, según el uso que le da, puede ser bueno o malo, como todo. Pero sí ha cambiado mucho, los vestuarios han cambiado. Antes, por ejemplo, me voy a retrotraer a los años 80, 90. El de Central, pone el vestuario de Central. Era un vestuario donde la mayoría, el 90% éramos jugadores surgidos de las inferiores, éramos todos amigos, nos conocíamos, terminábamos de entrenar y nos íbamos al río, nos íbamos a cenar. Claro. Era un grupo unido. Ahora es distinto, ¿no? Porque son chicos jóvenes, gente grande, hay mucha diferencia generacional, gente de afuera. Y esto lo viví mucho más en Europa, lo noté más cuando llegué al Barcelona porque había 5 catalanes,
3 argentinos, 5 holandeses, era un lío y bueno, también está la costumbre de cada uno hace la suya, ¿no? Va, entrena, es muy profesional, sí, pero después cada uno se va a su casa con su familia y eso de los grupos humanos no está tan arraigado como acá. ¿Nombres propios de ese plantel de Central que te queda gran recuerdo, amistades, vínculos? Sí, muchos. Quizá como referentes, porque no se me ha llegado mucho el hecho de ser hincha, de ir a la cancha y ver al Patón Bausa, verlo a Lanari, verlo al Negro Palma y después Puma compartir también. vestuario con ellos, Claro. el Puma, bueno. Compartir vestuario y claro, un respeto terrible. Cosa Claro. que ahora cambió porque ahora los grandes es como que reciben a los jóvenes y hay un trato de igual a igual. Claro, Antes era... mirá. Te hacían tenías- pagar el derecho de piso. Sí. Hay una pirámide ¿Sabés antes, ¿no? que quizás esté mal visto, pero yo creo que era muy bueno eso, de respetar Mirá, la jerarquía. Y era llevarle los botines, era cuidar el lugar, no te ibas a entrar en el lugar de Cornaglia o de Claro. Negro Palma, porque te mataban. Pero estaba bueno todo eso porque te educaban. Al final te hacía valorar el llegar a ese lugar, ¿no?, de privilegio. Claro, estamos con Bueno. Roberto Tito Bonano, que está charlando con nosotros, pues estamos por streaming, pero esta vez también estamos por el auto y por ahí la gente, no puede ir viendo. ¿Cambiaba mucho pasar de un vestuario al otro, digo, del vestuario de Central al de River en aquella época? Y en aquella época sí. Sí. Siempre cuento que en Central salíamos del entrenamiento y había 4 periodistas. Y casi que eran como amigos, porque lo veía Claro, todos los días, eran los 4 periodistas todos los días. Y llegaba al vestuario de River y había 50. Mm. Y después cuando me tocó llegar al Barcelona había Peor. 500. Claro. Y cuando jugaba un Real Madrid-Barcelona, era increíble. Toda la semana, te lo juro, nunca Mirá. vi tanto. Venían periodistas de Japón, de donde se te ocurra. Y era todos los días 1 hora de dar entrevistas, obligados también por el club. Allá Claro. en Europa es obligatorio. Claro. Recuerdo de la Conmebol 95, te tengo que preguntar si o sí, si no nos van a insultar mucho. Sí, obvio. Yo pienso mucho en esa camiseta tan particular que tenías, que, bueno, el Pato también tenía la misma, ¿no? El Pato Bondancieri usaban Sí. la misma remera. Si te quedó alguna, y también, bueno, contanos cómo la gente te lo recuerda en la calle, ¿no? Hay historias muy locas. Primero, bueno, si me dejan extenderme un poquito. Sí, todo lo que La quieras, Conmebol para mí fue muy especial porque yo en el año 95, a principio en la pretemporada, me fracturo. En un entrenamiento me fracturo el tobillo, corría riesgo de no jugar nunca más. Y los médicos de Central que me operan hicieron un trabajo espectacular. Quedé bárbaro, de hecho nunca más tuve lesiones. Me costó volver a las canchas 8 meses. Fueron 8 meses de un proceso mental terrible. Primero depresión, después aceptación, después la recuperación y finalmente volver a la cancha. Con lo cual, volver a jugar. Me acuerdo que el torneo local lo jugaba el Pato Bondancieri y a mí me tocó jugar la Conmebol. Por eso para mí tiene un valor especial. Fue como, bueno, reinventarme, valorar el lugar donde estaba, porque yo tenía 24, 25 años, hacía poquito había debutado. Era chico del club. Jugar el primer torneo internacional que nos tocaba y llegar a la final y ganarla y de la forma que se ganó, Terrible. fue algo espectacular. En el festejo, lo típico es invasión de cancha, nos robaron todo, o no, mejor dicho, cedimos nuestras prendas. Sí. Claro, antes queriendo, de no seguridad queriendo. también. Claro, porque antes te tirabas al piso y te despeluchaban Quedaba- todas Y entraba Era más bueno. gente antes a la cancha. Sí, Los era- fanáticos entraban más al campo de juego. Era entendible porque como se dio ese partido, toda la emoción que hubo, no había alambrado, no había nada, con lo cual se saltaron, Sí, festejaron, sí, sí. era merecido, está bien, se lo merecían también. Pero yo, de hecho, no me enteré cuándo entregaron las medallas, nunca Claro. vi la copa en la entrega. Después, bueno, en todo ese medio del lío, yo cuando terminan los penales que voy a festejar todo, cambio los guantes con Tafarel, con el arquero contrario, porque Sí. era un Sí. fenómeno Tafarel. Me los guardo en el slip y los salvé. Lo que no salvé fue todo lo demás. Pero la camiseta, peleando con la gente, se la alcancé a tirar a un conocido. Con los años nunca más vi esa camiseta. Pero hace muy poquitos días, un fanático de Central se tomó el trabajo de hacerme una réplica hermosa, igual. lindo. Qué bueno. Y cuando me la entregó fue una emoción impresionante. Porque, claro, en el momento uno le da valor a esas cosas, pero después de 30 años, como se van a cumplir ahora en diciembre, todo eso, cuando te retiraste, Sí. la emoción de la gente que te dicen, fue la última gran alegría de mi abuelo, que vio a Claro. Central campeón. Y esas cosas, Terrible. con la piel de movilizan. gallina, claro. Mirá, Sí. sí. Antes de seguir con River y con Barcelona, te pregunto por Central y por este momento, como te preguntaba Fede, porque tuviste muchos técnicos muy grosos, Mm. pero Don Ángel, ¿qué significó para vos?
Muchísimo. Es verdad, tuve técnico como el Negro Marcheta, que también era un fenómeno, muy querido. Pero Don Ángel es especial porque primero fue el que me hizo entrar en el club. Yo jugaba en un club de barrio que se llama Juan 23, la gente de Central me conocía, querían que vaya a entrenar, pero cuando el día que fui a probarme a Central, digamos, a hacer la prueba definitiva, había otro arquero más y había solo un lugar para entrar en mi categoría, con lo cual tenían que decidirse. Y esa mañana el otro chico se atajaba todo, entonces nos quedamos al final como, nos empezaron a patear y los técnicos tenían que decir, estaba Pascutini, que era el coordinador de inferiores, que tenía que decidir cuál de los dos entraba. Y nos tuvieron una hora pateando. ¿Pero que pateando qué tipo penales, tiro libre? De afuera del área. Todo. Bombazo. No, bombazo. Sí, sí. Y los dos estábamos súper bien. Y no se definían hasta que por ahí se ve que terminó la práctica la primera, llega Don Ángel y le dicen a Don Ángel, tenés que elegir uno. Y al ratito, bueno, nos fuimos a las duchas, todo, y cuando estaba por salir me dijeron que quedaba. Así que Don Ángel fue el que me hizo Que quedar te en eligió. Central. Sí. Claro. Que puso la ficha. Exactamente. No sé si para bien o para mal, se habrá arrepentido después, pero bueno. Con 16 años Don Ángel hizo que yo entrase a Central. Y después, bueno, debuté con Eduardo Solari en el 92, pero la Conmebol finalmente la ganamos con Don Ángel y es un técnico que me marcó a mí y marcó a todos los canallas, obviamente. ¿Y qué particularidad tenía? ¿Era cercano a ustedes? ¿Era muy táctico? Era un hombre que transmitía mucha tranquilidad. Yo creo que su gran virtud era sacarnos presión. Siempre tengo la frase de él que nos decía antes de salir a la cancha: chicos, diviértanse, pásenla bien, pibes. O antes de jugar un clásico te decía, pásenla bien, pibes, ¿cómo haces? Imposible. Claro, imposible, pero él te sacaba presión y siempre confiaba mucho en los referentes. Él sabía elegir, en su momento lo tuvo al Patón Bausa, en otra época lo tuvo a Palma, al Polillita, da Silva. Pero y también tenía muy claro lo que quería jugar. Él siempre buscaba jugadores de buen pie, que busquen el arco contrario, y un poco fue siempre la filosofía de su juego. Hermoso, Sí. repito, estamos charlando con Tito Bonano. Hay un montón de mensajes ya que después vamos a ir leyendo. Que manden audios. Sí, Central hasta qué es Central River y en qué año se da ese pase, Tito. Mira, yo debuté en el 92 en Sí. Central, me lesionó en el 95, la Conmebol fue en diciembre del 95 y en la pretemporada del año 96 paso de Central a River. Inesperado para mí. Ah, mirá, no lo esperabas. No. De hecho me habían propuesto, vino un representante y me dijo, vas 6 meses a Platense y después te vas a México. Le dije, no. Después lo terminó haciendo Isla, Luis Isla, un arquero. Sí, claro. Fue a Platense 6 meses y se fue a México. Mirá. Yo dije, no, me quedo en Central a pelear el puesto con el Pato Bondancieri. Claro. Y a los pocos días sale la oportunidad esta de River, donde estaba Sodero, Javier Sodero. Sí. Sodero, estaba el Mono Burgos y estaba un chico joven que había ganado un mundial, Irigoitía. Joaquín Irigoitía, claro. Con lo cual yo dije, ¿para qué me llevan a mí? Había 3 arqueros buenos. Ramón Díaz venía de un año muy malo, estaba en duda, pero bueno. Yo llego y tenía la oportunidad de jugar solamente la Libertadores. No tenía cupo en el torneo local, con lo cual fue un año difícil porque empezó jugando el Mono Burgos. River gana esa Copa Libertadores con el Mono siendo figura y yo de suplente. Y en esos 6 meses me planteé, digo, me vuelvo a Rosario. ¿Qué hago acá en Buenos Aires? Me costó mucho, esos primeros 6 meses fueron muy duros, pero después, bueno, fue una buena decisión al final quedarme en River porque terminé alternando con el Mono, jugando. Y esa etapa en River, aparte de los títulos y de compartir vestuario con unos genios, Sí. porque no solamente eran grandes dentro de la cancha, sino afuera eran unos referentes increíbles como Enzo Francescoli, el Negro Astrada, tipos que los odiaba, porque cuando te enfrentabas los odiabas, los querías matar, hablaban con los árbitros, te prepoteaban, pero después como compañeros eran tipos ganadores, Hernán Díaz, el Burrito Ortega, Marcelo Salas. ¿Cómo era ese mundo River? Que eso es muy icónico, digamos, ¿no? Digo, ni con el presente de Gallardo de estos años lo comparo con ese River de los 90, ¿no? Ese vestuario, todo, ¿no? Sí, Una es un poco locura. lo que hablábamos antes. Antes los planteles los podía mantener durante más tiempo. Claro. Y River, en esa época, Mirá. mira, económicamente pagaba al mismo nivel que Europa, con lo cual
Sí. los jugadores de River no se querían ir a Europa. Obvio. Estamos hablando de fines de los 90. Sí, Yo creo sí. que la gran explosión se dio después del Corralito 2001, ahí empezaron a irse todos para... ¿Es la foto esa que estamos viendo del equipo? Claro. Claro, está Sí, Juan es un Pizorín, ¿no? festejo, mirá, ahí está Juan Pizorín, Gustavo Lombardi, un El chico que Toto ahora trabaja en los también. medios, el Toto Berizo, el Negro Astrada, atrás se ve al Pipa Gancedo, Medina Claro. Bello, el Diablo Montserrat. Todos con mucho Mística carácter, por lo total. menos desde afuera, ¿no? Sí, sí, todos con A eso. muy buenos jugadores y con carácter. Y lo que te dije antes, líderes positivos como el Negro Astrada, Sí. Hernán Díaz, el Mono Burgo mismo, Enzo Francescoli, el Celso Loco Ayala Berti, estaba, ¿no? Celso Ayala. Tremendo. Es que vos te pones a repasar y había 3 equipos. Nada, impresionante. O sea, podías jugar Claro. 3 equipos y cualquiera, porque lo tenía a Rotativo. Sorini atrás a Placente. Lo tenía a Hernán Díaz atrás a Lombardi, a Montserrat y estaba el Piche Escudero que había venido de Newell's. Astrada, Gancedo. Y después empezaron a subir los Saviola, los Aymar, Claro. los Maxi López, los Mascherano, Di Micheli. ¿Aparecía uno de esos y te sorprendía en la práctica? ¿Apareció un día Aymar, ponele? A mí el que más me sorprendió fue Javier Saviola. Ah, sí. Lo veías, medía 1 metro, 16 años, blanco, era un fantasmín. Sí. Decía, este pibe lo matan. De hecho, Claro. el primer entrenamiento lo pasa el Mono Burgos en la cancha de River en un entrenamiento, lo levanta como 2 metros. Le dice, bienvenido a la primera, pibe. Estaba blanco Javier, Buenísimo. blanco. Pero después le dice, muy bien, bueno. Me Claro. animó y me sorprendió por la calidad que tenía Javier. Se metió a jugar en primera, más o menos lo que le pasó a Messi en el Barcelona después. Mm. Increíble las cosas, los goles que hizo. Y bueno, la dupla Aymar Saviola, Tremenda. impresionante. Y tenían también al Burrito Ortega, Juan Pablo Ángel. Ah, con lo cual tremendo. los que estábamos atrás nos sentábamos y mirábamos. Claro. Nos hacían 3 goles, pero ellos hacían 5. Claro, ahí- O sea que era disfrutar. Ahí te perdés, no jugás la final de la Libertadores, pero después te toca jugar la Intercontinental Sí. en Japón. Sí. Esa experiencia, ¿cómo fue? Me imagino una de las derrotas más Zidane, dolorosas. ¿no? Dolorosa. sí. Zidane, Del Piero, Claro. Sí. Deschamps. Igualmente me suena mal, pero me tocó hacer un partido muy bueno. Sí, te atajaste todo. El la primer verdad tiempo. Nos pasaron por arriba, sí, nos pasaron por arriba. Veíamos la entrada en calor y eran unos animales. La Había Juventus. Ayudina igual, ¿no? Sí, después con los años, y eso te frustra mucho. Sí. Nos enteramos que ¿Se habían inclinó estado la cancha? dopados, claro. Ah, sí. Sí, Hay sí, mucho sí. doping. Mirá. Pero era un Mirá equipazo vos. también la de la Juve con Zidane, Uf. Del Piero, bueno, ni hablar. Pero nosotros no estuvimos a la altura en ese partido. Mirá. Pero bueno, sí fue para mí. Es todo muy raro porque, claro, cuando vos lo ves como hincha, yo me acuerdo que con 15 años, con 13, veía la final intercontinental entre Independiente con el Liverpool, Argentinos Juniors con la Juventus. Sí, sí, sí. Yo jamás me imaginé que iba a estar ahí viviendo lo mismo. Claro. Con lo cual, cuando entré a la cancha, evidentemente uno es profesional, te preparás, vas con confianza, todo, pero después muy loco pensar, yo lo veía por televisión y jamás me imaginé esto. Te digo más, hay un gol de Francescoli que hace en un partido amistoso contra Polonia, Chilena. una chilena increíble. Ese día yo tenía, no sé si 13 años, 12, fui con unos amigos, estábamos en Mar del Plata. Estaba atrás del arco. No. Imagínate cuando entro al vestuario con 26 años y lo tengo a Francescoli ahí. Impresionante. Qué Qué locura. O sea, cosas muy locas me han pasado. Y hoy mismo, hoy con el tiempo, por ahí repaso mi carrera, digo, pará, yo tan malo no era. Porque Y siempre, no. viste, está la crítica. Me No, dicen, vos, No, vos pero para nada. fuiste horrible. Bueno, pero yo jugué un Newell's Central, un River Boca, Barça Real Madrid, Brasil Argentina. Pará, Todos picantes. son- ¿Qué más crees? ¿Pero quién te Pará, dice que eras no, malo? ¿A quién te hizo creer Están agrandando eso? un poquito. Vamos a buscar me al que te acuerdo- hizo creer eso. En la época de River, ahí previo a un partido con Vélez, Chilaver ahí salió a boquear. Es otra historia, claro. Ahí qué pasó, como que cosas locas, esa fue una de las locas. Sí, pero al final te lo tomás con gracia, ¿no? Porque Chila era un fenómeno, primero como arquero, y después su personaje era un poco ese, no ser el malo, y te iba como socavando la moral. Entonces los días previos al partido te decía, Bonaro no tiene nivel, es horrible, Chilaverga lo ganó todo, tiene que aprender mucho. Bueno, Hablando en tercera y él, persona. sí, siempre. Aparte era un fenómeno, no era que hablaba solamente, era bueno. Y cambió un poco el puesto porque hizo goles de todos los colores, Sí. de tiro libre, de penal. Y yo él ya venía haciendo goles, digo, este me va a hacer un gol a mí y tengo que buscarme una forma de una revancha, algo, una bronca terrible. Y aparte Bueno. jugamos un River Vélez, era el primer partido por Copa Mercosur. Y a los pocos días jugamos una Argentina-Brasil. O sea, él ya venía preparando todo. Sí, Claro, claro. No solamente ese partido, sino el de la eliminatoria. Bueno, me venía bardeando.
Cuestión que llega el día del partido, me hace un gol de penal y me lo grita a 1 metro. Con lo cual yo estaba sacadísimo. Sigue el partido, casi al final, penal para nosotros, y ahí se me cayó el balde. Chao. Me quedé ciego y salí corriendo. Lo fuiste a patear. Lo fui a patear, pero ¿Pero qué quiere, jamás... muchacho, lo pateo yo? No estaba en los planes. Imagínate, estaba Juan Pablo Ángel para patear, el Burrito Ortega, Saviola, Aymar, Trota. Yo salí corriendo. Después, en el momento no me di cuenta, pero en los videos que vi después, estaba el Tolo Gallero, que era el técnico, que hacía, no, párenlo. Yo salí corriendo. Sí, sí. Si hubiese pensado, a lo mejor no iba. Con lo cual, llego al área, Juan Pablo Ángel me ve llegar, me da la pelota, cosa que también me sorprendió, porque Angelito quería patear todo. Tenía los ojos así. Endemoniado. No, Pase, señor. Y tuve la suerte de patearlo y que sea gol. No solamente que sea gol, sino que ganamos ese partido. Se lo gritaste en la cara. Claro, dicen ¿qué le oyente acá. dijiste? Ahí No va. le dije nada, pero lo grité en la cara, se lo grité en la Se la cara. volviste, qué lindo. Sí, fue Qué muy linda lindo, sensación. Fue muy lindo. Lo más loco de todo fue que entro al vestuario, yo contento, ganamos, gol mío de penal. Sí. Ahí estamos viendo imágenes. Sí. La venganza fue terrible, dice. Muy bueno. Está la- Porque nadie se lo la- esperaba, ni la los Pablo. medios, nadie se lo Qué buena esperaba. camiseta esa. Nadie. Sí, Buenísimo. esa la pude diseñar yo, me gustaba. Muy buena. Esa Entro al está vestuario y el Tolo Gallero, que era el técnico, me empieza a decir de todo. Vos estás loco, sos un inconsciente, mirá si lo errás, te echan a vos, me echan a mí. Digo, pero Tolo. Claro, Y, Tolo. y me mira y me dice, pero te felicito porque tuviste unos huevos bárbaros. Así que fue un alivio. Qué bárbaro. Qué lindo. Ahí tenemos bueno, que ir al penal. Ese Sí, fue el sí, el penal ahí, cuando Con el patea. diario. Según Chilaver dice que le pegué con el diario. penal. Con la Copa Mundial. Ahí teníamos, ¿no? Sí, los Copa Mundial. Muy bien. Y en tu paso por el Barcelona, Eso, Barcelona, que estuviste 2001-2003, ¿llegaste a ver a Messi en las inferiores? Porque Messi va en el 2003 a Claro, Barcelona. llegamos juntos, digo. Yo no sabía, pero llegamos juntos. Está la famosa anécdota que él llega y hay un técnico que después fue el que me dirigió a mí en el Barcelona el primer año, que se llama Carles Rexach, que fue muchos años el ayudante de campo de Johan Cruyff en el Barcelona. Rexach lo ve jugar a Messi y le hace firmar una servilleta como que adentro para el club, porque Messi había pasado por River y no lo habían dejado por este tema de que tenía problemas de crecimiento. Bueno, Rexach fue quien lo hace entrar a Messi. Nosotros llegamos juntos con Saviola y cuando llegamos nos dicen, hay un chico de Rosario, de Argentina, que dicen que es un crack. Y realmente era Messi, como fue siempre, a los 13 años era igual. Mirá. O sea, hacía goles, pasaba todo, era algo increíble. Y más allá de, no lo fuimos a ver jugar, pero sí una tarde nos dice su representante, lo pueden ver porque extraña mucho, después no lo van a hablar. Y fuimos una tarde, lo sacamos a pasear por Barcelona, tomamos un helado. Hermoso. O sea, Fue lo hermoso. llevaron a Messi Con a tomar un Saviola. helado. Sí, con 13 años. Con Javier Saviola era. sí. Impresionante. Hermoso. Después, casi que no lo vi muy poquitas veces cuando me tocó enfrentarlo, porque yo Claro. como entrenador Claro. me tocó enfrentarlo, me hizo sufrir mucho, pero nunca me gustó el cholulaje de decir, ¿te acordás que una vez te... Claro. Sí, sí, sí. Te Digo, llevé a tomar un Qué helado. poca visión la mía, lo tenía que haber agarrado como representante. Algo así. Claro, claro. Sí, espectacular. Tito, y bueno, Mundo Barcelona, vestuario, lo mismo, muy distinto a lo que pasaba en Argentina, ya con estrella del fútbol mundial también. Sí, ¿no? sí, aunque yo digo que fue raro porque me tocó llegar a una época difícil del Barça. Claro, no era Porque- quizás el Barça más Claro. 2005, 2006. ¿no? El año anterior a nuestra llegada se había ido Guardiola mal, Mm. se había ido Figo al Real Madrid, Claro. lo cual había sido La traición. una traición terrible. tremenda. Rivaldo que venía peleándose con los directivos, era un club con un ambiente raro. Claro. Y un club que todavía no se había modernizado. Pues no había ciudad deportiva, no había Mirá. campo de entrenamiento. Entrenábamos al lado del Nou Camp, Sí. ahora son estacionamientos, pero había una canchita muy chiquita que no cumplía las medidas reglamentarias. Entré a un vestuario con los lockers de madera, con lo cual dije, ¿esto es Europa? ¿Esto es el Barça? Claro. Pocos años después que yo me fui, se modernizó, llegó Guardiola. Así que fue un Barcelona, encima el Real Madrid ganaba todo y ahí yo me Porque enteré empieza a que- ser el Real Madrid y los Galácticos, Claro, justo en esa época, claro. ¿no? También. Sí, estaba Llevándose Casillas, todo. llega Beckham, Zidane. estaba Zidane, Claro, Raúl. Ronaldo, Y ¿no? vos Todos. tenías, a ver, vamos a ver si anotamos bien, hicimos Sí. la tarea acá. Víctor Valdés, Puyol, Fran de Boer, Sergi, Thiago Mota, Iniesta, Xavi, Luis Enrique, Rivaldo, Oberman, Cliver, Mendieta, Riquelme, Saviola, ¿con todos esos jugaste? Ah, buen Sí. plantel, recontra, Sí. buen plantel, una locura. Horrible. No, teníamos un equipazo, Luis Enrique. Sí. Teníamos un equipazo, pero el ambiente no estaba bueno.
Claro. De hecho, bueno, el primer año que yo llego jugamos una semifinal de Champions contra el Real Madrid. Jugamos primero en casa, hicimos un partidazo, pero nos llegaron 2 veces y nos hicieron 2 goles. Zidane, el primero, y McManaman, un inglés. Sí. 2-0 nos ganaron en casa. Y habíamos hecho un partidazo de Casilla no. Era otro Ilner. Sánchez. Mirá. Fue, increíblemente Casilla había sido suplente unos meses de Ahí. Sánchez, César Sánchez se llamaba. Se atajó todo. Y después en la revancha empatamos 1-1. Y ese campeonato lo termina ganando el Real Madrid, que le gana la final al Bayer Leverkusen. Con un golazo de Zidane, Sí. de volea. Ah, sí, el gol ese icónico. Increíble. Enfrentándote, eso, ¿a qué jugador vos siendo rival, no sé si miedo, que te impresionaba, qué cosas viste ahí Miedo en no, esos pero años? que sí me tuvo de hijo, por ejemplo. Cuesta decirlo, me duele todavía decirlo, Sí, pero Palermo. hay que ser sincero. Palermo siempre me hizo goles, Claro, era. y encima en clásicos. Saló. Y después enfrentarlo a que me hayan sorprendido a Zidane, Sí, ¿qué tenía Zidane así? era como ver un bailarín. Claro. Un bailarín clásico con la pelota. Increíble. Mirá. Una Mirá. electricidad, una... Sí, Va sí. a sonar medio raro, pero una belleza, Sí. era estético el tipo. Sí, Claro, sí. claro, Era claro. estético el tipo. Impresionante. Y después otro animal, Raúl, el delantero del Real Madrid. Ah, mirá, Raúl, sí. Yo llegué y Puyol, me acuerdo que Puyol estaba empezando y me dice, claro, yo no había jugado ningún clásico contra Raúl, tenés cuidado que este está de espalda, pero por ahí te patea. Digo, sí, quedate tranquilo. De mitad de cancha, recibe una pelota de espalda, yo estaba fuera del área porque el Barça siempre achicaba, tenía que cubrir la espalda de mis defensas. No sé cómo hizo, se dio vuelta, me pateó sin mirar. Por suerte pegó en el travesaño, pero esos tipos Qué que, animal. que te sorprenden, que hacen cosas inesperadas y que... Mirá vos. ¿Y qué onda Rivaldo? Y Rivaldo un genio. Buenísimo. Una calidad terrible. Y esos tipos humildes como Enzo, como. Yo digo que todos los grandes. El equipo que podés armar, Tito, es para tremendo. volverse loco. Sí. No, me, es dan, decir, me dan ganas de morir. Me da pena porque no solamente grandes jugadores, sino que tengo grandes amigos y grandes personas y tendría que quedar afuera del 11. Podría armar un 33, qué sé yo. Claro. Me da bronca. Por eso hay una sección en un medio que dice, bueno, armá tu 11 ideal. Sí. No podría. Claro, No podés, no, no podés. No podría. Qué groso. Y ahí, pienso ahí, vos atajaste, porque acá tengo que, bueno, 23 partidos de Champions League. Sí. Tremendo. Y escuchar el himno Y- de la Champions, todo No, eso, eso es una locura también. eso debe No ser se una explica. locura. Es hermoso. No se puede. Es el Aparte- único entrevistado al que le podemos preguntar eso, Fede. No, todo. Creo. Champions League. No, bueno, si vendría Maxi, Claro, Rodríguez, bueno. el Kili. Bueno, ellos Luca, también. vino Luca. Ah, vino Luca, Claro. Sí. Pero Ahí, ¿qué onda? Rosario ha exportado Sí. mucho Chelito. futbolista de calidad. Aparte de cultura y todo, también deportista Total. de calidad. ¿Qué onda escuchar el himno de la No, eso Champions? se te, pone ahí? se te pone la piel de gallina. Puf. Se te pone- Y aparte los estadios son espectaculares, la organización. La una acústica locura. ya es distinto, ¿viste? Todo. Suena distinto. Bueno, algo que yo siempre cuento. ¿Sabes lo que me costó de llegar a Europa? Yo me paraba en el arco del Barça y era un silencio total. Claro. No como acá que te parás y, acá te tenía dicen la de hinchada- todo. Sí, No, y sí, aparte sí. tenía la hinchada Sí. ahí a 2 metros, con los bombos, el ruido. Ese ruido era como que me faltaba algo. Dicen Claro. que es un teatro y es verdad, porque Sí, aunque también tengo que decir que los clásicos se vuelven Se locos. vuelven locos. Ahí ya no son catalanes, ahí se vuelven locos. Perdón, antes de pasar, ¿la ciudad qué tal en esa época? Barcelona, ¿no? Hermosa. Una Barcelona previa a la explosión que creo que tiene después, ¿no? Me parece Sí, también. yo tenía un representante que siempre Mirá. que iba a un lugar me decía, bueno, me daba una carpetita, Sí. estudiate el idioma, los habitantes, los lugares tradicionales, Mirá. la cultura del lugar. Por suerte llegué informado. Bueno, Claro. anteriormente también había jugado Antonio Pizzi, Claro. con lo cual tenía alguna referencia Tenía también. data. Pero llegué a la ciudad y me impactó. Bueno, a mí me gusta mucho el arte, con Mirá, lo cual y justo, ¿no? era una ciudad. Digo era porque cambió mucho. Sí. Sí, Después sí, hubo sí, sí. mucha inmigración, hubo cambios de gobierno, hubo políticas un poco más. Por eso decía flojas. previa vista toda la Sigue siendo explosión. hermosa, Sí, evidentemente. total, Tenés total. mar, tenés cultura, tenés todo lo que busques. Muy cerquita podés ir a esquiar. O sea, Pero una uno locura. como jugador, porque a veces mi sensación es... Yo no la disfruté como jugador. No claro. la conocí. si Claro, ibas por es, ahí. exacto. Uno como Yo no jugador iba a la puede ningún lado. curtir. No podés. no. De hecho, siempre nos juntamos con Saviolita en una casa, En una o íbamos a casa. un restaurante. Claro, esa es mi duda, digamos. Pero no podíamos salir. A mí no me conocía nadie, pero a Saviola lo volvían loco. Era Ah. muy querido. Lo mismo le pasó a Román cuando estuvo el año que estuvo ahí.
no la pudimos disfrutar, pero después yo me quedé viviendo en Barcelona y ahí hice de turista. Claro. Empecé a descubrir las playas, a ir a lugares donde podía ir tranquilamente y es espectacular. Y después, bueno, también lo lindo que llegan muchos artistas argentinos, Claro. fui a ver grupos de música, tuve una pequeña relación con Fontana Rosa cada vez que iba a Barcelona. Mirá. Muy bueno. Me presentó a Serrat. Wow, claro. Cada vez que presentaba un libro Roberto, me citaba y para mí era, más allá de la admiración que tengo por el negro Fontana Rosa, conocer todos estos personajes de Cataluña y bueno, y formar esa amistad con él. ¿Y trabajaste con Johan Cruyff también? ¿Estuviste al lado de él? Sí, cuando me retiré empecé a trabajar en las selecciones catalanas. Yo era el entrenador de arqueros tanto masculino como femenino, desde los 12 años. Ellos tienen selección desde los 12 años hasta los mayores. Y si bien los grandes juegan solo 1 o 2 partidos al año, el técnico era Johan Cruyff y a mí me habían puesto como entrenador de arquero. Así que estuve un tiempito trabajando con él y era como, cada vez que él hablaba Una era... institución. Sí, sí, sí. Cambió un poco la idiosincrasia del Fútbol Club Barcelona. En cuanto al método de juego, el Barça siempre intenta jugar a lo mismo y fue un poco por la ideología de Johan y ahí es como palabra sagrada. ¿Y tipazo realmente? Sí, dicen que era difícil porque Sí. un tipo con mucha personalidad, con mucho ego, que no era fácil de tratar, pero es típico de los genios, Claro, que son sí, así. sí. Y era escucharlo y estar embobado aprendiendo todo lo que decía, porque todo lo que te decía era tal cual, sobre el trato al jugador, sobre su idea sobre el fútbol, era impresionante. Corea-Japón, un capítulo que... Una decepción. Sí. Algo muy raro de explicar, porque... ¿Cómo lo ves a la distancia? Eso me Sí. interesa, ¿viste? Ya pasaron muchos años y... Mirá, esa era una selección también espectacular. Tremendo. Si tenemos Zanetti, Sensini, Samuel, Sorín, Chamot, Pochettino. Sí, sobre todo llegando como Simeone, en su... Almeida. en y su todo momento, y digamos, todo ¿no? en un nivel... Muy todos bueno. jugaban en los mejores equipos europeos, todos llegaban a las finales, todos ganaban cosas. Las eliminatorias las ganamos de punta a punta. Por eso, claro, Yo claro. jugué creo que los primeros 8 o 9 partidos, me sancionan, empiezo a jugar el Monoburgos. Y- Bueno, terminamos primero, pero lejos. Éramos los grandes candidatos a ganar el Mundial, junto con Francia, Sí. que había sido el ganador del Mundial anterior. Y fuimos los que nos eliminaron en la primera ronda. Una explicación, yo creo que muchos de nuestros jugadores claves llegaron como muy Cargados, cansados claro. y con lesiones. Mirá. Yo me acuerdo, claro, Marcelo, un entrenador súper exigente, entrenaba a tope, exigía siempre a tope, pero recuerdo jugadores que llegaron recuperándose todavía. Claro. De hecho, no sé si en la entrada en calor del primero o el segundo partido, se lesiona a Ayala, del ratón Sí, Ayala. Sí, Nandángalo. Con lo cual tuvimos bajas muy Importantes. importantes. Todo Sí, el- o jugaron al 50% de sus posibilidades. Claro. Todos los que estuvieron, Tito, en ese vestuario en el que Argentina queda eliminado con Suecia, los escuchás contar que fue el vestuario más triste No, fue en increíble. el que estuvieron. Que vieron Sí. llegar un entrenador, que todos los jugadores estaban en la misma Sí, sintonía. Sí, ¿Fue porque así? ¿Fue tan había, así? había un grupo muy bueno, había una expectativa y después vos veías a los jugadores. Vos tenías a Batistuta, Crespo, a la Bruja Verón, a Simeone, Almeida, Ortega. a Ortega, a el mismo Canigia que fue lesionado, pero fue ahí intentando jugar. Bueno, López, un delantero que Sí, jugó en el Piojo, jugó en el Piojo. el Piojo López, Gustavo López también. El Kili mismo, qué sé yo. Todos eran ¿Y te buenísimos. acordaste? todos. ¿Quedó alguna imagen así en la retina de ver a alguien llorar? Esta no la No, vi. principalmente a Marcelo, a Bielsa, de verlo llorar. Es raro ver llorar a un Sí. técnico. Y más a Bielsa también sí, en ese momento. sí. Y aparte porque él nos marcó mucho. Yo siempre cuento lo mismo. En esa época había un medio televisivo que era súper poderoso y que manejaba todo. Y el único que tuvo las agallas, por decirlo de alguna forma, de enfrentarse a ese medio y de decir, mira, para mí son tan importantes este medio como la radio de Jujuy. Por eso él daba conferencia de prensa, no hacía Por notas eso lo exclusivas. defenestraban tanto. Lo mataban, Don Fernando. pero era como una ideología socialista, o ponerle Sí, como sí. vos quieras. Yo respeto a todos y para mí son todos iguales. Y eso también lo notábamos nosotros, trataba de la misma forma a Batistuta como al que cortaba el césped en el predio de Seiza. Y eso te marca, el respeto y valorarlos a todos
te marca, más allá de lo futbolístico. Tito, y con un entrenador así con ese carácter fuerte y demás, ¿había lugar para caudillos o referentes en el plantel en ese momento? ¿Lo sabía? Siempre hay. Siempre. Sí, o sea, el técnico marca una línea de trabajo, su ideología, todo, pero después en los vestuarios siempre hay Sí, claro. líderes. Lo bueno de esto, o puede tener líderes positivos o negativos. Lo bueno de esto es que había líderes positivos, tipos ganadores. ¿Quiénes eran en ese momento? Y en ese momento los más, digamos, veteranos eran Batistuta, Sensini, pero después tenía otros líderes como la Brujita Verón, el Cholo, Crespo mismo. Hay distintas formas de ejercerlo también. Uno desde la palabra, otro desde el ejemplo. Con lo cual había una mezcla buenísima ahí. ¿Crees que es injusto ese reclamo que se le hace a Verón en el inconsciente popular ya argentino? Sí. Sí. Yo no conozco ningún jugador que quiera perder, que quiera errar un penal, que quiera patear mal, que un arquero se quiera hacer un gol, y menos en un mundial. Sí. Para mí es una locura, pero yo puedo entender a los hinchas. Pero acuérdense que los jugadores también fuimos hinchas, soñamos con estar ahí. El mejor ejemplo para tratar este tema del exitismo que existe en nuestro país es el de Leo. Total. Lo mataron durante 10 años. Querían que se vaya a la selección. Renunció, que no me Lo hicieron Renunció, que es lo más renunciar. triste. Y al poquito tiempo hizo lo mismo que hizo siempre y ganaron un mundial. Hizo lo mismo, no cambió nada. Tito, recién hablabas del éxito, de los líderes, de cómo, Nacho te preguntaba si había lugar para caudillo. En el último tiempo el Dibu Martínez habló muchísimo sobre la terapia, de lo que lo ayudó a él a triunfar, bueno, en el Mundial. Sí. El puesto de arquero tiene muchísima presión. ¿Cómo se manejaba la cabeza en esa época, en donde no se hablaba tanto de la terapia ni de cómo sobrellevar adelante en las situaciones? Ese es otro de los grandes cambios que hay cuando hablamos al principio del fútbol de antes, del de ahora. Ahora tienen, por suerte, ¿no? Nutricionistas, fisiólogos, psicólogos deportivos, esto de lo nuevo de... ahora no me sale el nombre. Coaching. Sí, el coaching y esto que trabaja el cerebro. La de River. Neurociencia. Las neurociencias. Ahí está, perdón. Tendría que salirme fácil y me bloqueé. Todo esto, por suerte, está muy en uso y está aceptado por los futbolistas. Antes, hablar de un psicólogo en un plantel de fútbol, no, eso para los locos. Claro. Y yo creo que en el tema de los arqueros es mucho más marcado porque es una presión terrible. El delantero no puede hacer goles, pero en algún momento la va a meter. El arquero está siempre caminando por la cornisa del error. Y todos los goles que te hacen siempre, ¿qué pudo haber hecho el arquero? Se lo comió el arquero. Por eso tenemos la fama de ser locos, pero yo digo que esa locura es para zafar un poco del miedo, de esa presión, ¿no? Si no, no podés pararte ahí en un arco de 7,5 metros, solito, con 30.000 tipos que te putean atrás, y si son rivales te tiran de todo. Lo cual también, yo digo, elegí el arco pues te hace ser distinto y te da como una especie de capa de héroe, porque tenés que pararte ahí, tenés que salvar goles, a veces no te lo valoran, pero para mí el ser distinto ya era como un rasgo de personalidad. ¿Y cómo hacíamos a los golpes? Yo durante mucho tiempo sufrí el hecho de no tener herramientas quizás, o alguien que me acompañe y que me guíe un poco en esto. No teníamos ni siquiera entrenador de arqueros, cosa que ahora existe, que parece una tontería, pero hay unos cambios terribles. Cuando vos ves un chico ahora de 15 años, ya tiene todas las herramientas básicas del puesto de arquero, las conoce. Y nosotros cambiaron las reglas de juego. Antes no podía agarrar... podías agarrar la pelota si te la daba un compañero, ahora no, con lo cual te obliga a jugar bien con los pies. Hay un montón de cosas que cambiaron, pero yo creo que nosotros nos íbamos haciendo los golpes. Y por eso también digo que en el camino se quedaron muchos chicos que tenían mucha capacidad y llegamos a lo mejor los que éramos menos buenos, pero que teníamos una cabeza más fuerte, que te aguantabas a lo mejor el que el técnico te deje afuera, el que te hagan 6 goles y decir, bueno, al partido siguiente... voy a atajar bien. Yo creo que eso también, aunque no está muy bien, pero te va haciendo un carácter, el pasar por esos sufrimientos. Por eso, tenerlo todo demasiado ahora fácil y servido, no sé si es tan bueno. Un poco de sufrimiento
yo creo que te forja el carácter. Es Tito Bonano, quien está diciendo todo esto. Hay algunos audios acá para Tito Bonano fue siempre mi ídolo de la infancia. Yo soy arquero también y él era mi ídolo de siempre. Es más, para mis 40 me hizo un videíto saludándome. El Tito marcó toda mi infancia y mi adolescencia. Buenísimo. A ver, pongo otro audio. Hola Tito, pedazo de crack. No te olvides de contar la anécdota de cuando River jugó contra Huracán Corrientes, que te tiraron un piedrazo, un botellazo en la cabeza y se suspendió el partido. Ahí está. Sí, muy loco eso, no solamente por el piedrazo. Nosotros estábamos jugando el campeonato, estábamos peleando con Boca, vamos a jugar a Corrientes contra Huracán Corrientes. Y en un momento viene un ataque de Huracán Corrientes y después dijeron que era un pedazo de un cascote, un pedazo de piedra. Me pega en la cabeza, yo medio me desvanezco, se suspende el partido. Estuve toda la noche, la pasé internado en observación. Y lo loco es que mientras me estoy recuperando, en mi casa, al teléfono fijo, recibo un llamado y me dicen: toma, quieren hablar con vos, es Claudia. ¿Quién? Claudia. Yo me asusté y digo: yo no conozco ninguna Claudia, no me mandé ninguna, no dice ninguna rara. Quiere hablar Diego con vos. Uf. Me llamó Maradona. Digo: sí, hola. Tito, mirá, y empezó a hablar él, yo no podía hablar. Digo: No. Maradona me llamó. ¿Y sabe por qué? Dice: me quiero disculpar porque mis papás son de Corrientes y no todos los correntinos son así. No, Sí, Diego. Gracias, Diego. Impresionante. Que me pone la piel de gallina. No pude hablarle. Una locura. No pude hablarle. No pude hablarle, pero mirá el gesto del tipo. Omnipresente de todos No. los argentinos, digamos, ¿no? Increíble. Claro, es tremendo. Después te va enterando historias de Diego que te van contando de... Se entiende de después porque iba a haber vóley, rugby, era como representante de todo Una el locura. El gen argentino. Una locura. Bueno, yo... Perdonen que me extienda con No, pero se encanta. cosa que me generó el fútbol. Por ejemplo, estar en Buenos Aires, estaba buscando unos CDs en un centro comercial y por ahí veo que mucha gente, digo: uy, me reconocieron. Jugaba en River, claro. Sí, obvio. Y por ahí vienen y me tocan la espalda, yo me hacía el gil, me tocan la espalda, me doy vuelta y mi gran ídola, Gaby Sabatini. Uf. Tito, ¿cómo andás? Otra vez. Digo: qué boludo. Me quedé mirándola así embobado, no pude hablarle. Claro. Me saludó, qué genio que sos. Gaby Sabatini. Yo tenía el póster en mi habitación de... Se decamó. Situaciones ahí un montón. Sí, pero re linda, re linda. Y esto llamado, quiero agradecer los llamados de la gente. Hay Creo un que es lo montón. más lindo que le pasa a un futbolista. Mirá. O a cualquiera. A lo mejor de ustedes dentro de 10 años no hacen más radio y alguien te dice: yo te escuché y en ese momento fue algo... Eso es increíble. Qué lindo, hay un montón. Sí. Me acuerdo cuando cambió la regla de que los arqueros no la podían agarrar con la mano cuando se las daba un compañero en un canal de acá de la ciudad. Lo explicó Tito Bonano a esa nueva regla que era todo un cambio. Ahí está. ¿Te acordás de eso? Sí, fue para nosotros el terror porque a mí me agarró ya jugando en primera. No era que en inferiores, que podía equivocarte, no, en primera. Y nosotros no teníamos entrenador de arquero, nada. Y en los entrenamientos nos pateaban los jugadores. Teníamos prohibido tocarla con los pies, los Claro. arqueros. Jamás hacíamos un picado, no jugábamos al medio, nada. Con lo cual te daban la pelota y era un terror. Los técnicos nos decían: no te compliques, tirala al lateral. Ahora, viste, te exigen tener que jugar con un compañero, Claro. dar pases precisos. Hay toda una evolución. En ese momento era sacarla, pero Ya, ¿dónde voy? sacarla del estadio. Claro. Sí, no había que arriesgar nada, pero fue un cambio terrible. Mirá. ¿Ustedes se acuerdan del famoso News de Gamboa que hacía una chilena y de la mitad de la calle se la tiraba a Scoponi? No, terrible. Y lo que agilizó el juego, porque antes era 5 minutos, los perdía entre... Que se la daba al arquero. Claro. cuando- Los jóvenes no van a entender Y porque ahí, si no veía el en fútbol... Barcelona el impacto mayor aún, ¿no? De jugar Más con los todavía. pies. Pero aparte de las canchas, o sea, benefician al juego, pero para mí fue todo un cambio porque acá eran las canchas césped alto, secas, Sí. te picaba No mal. estaban preparadas. Sí, digamos, de otra calidad. Ahora sí. Pero cuando llegué a Barcelona era el césped cortito, mojado todo el tiempo, venía rapidísima, era como tener una bola de jabón. Claro. Con lo cual yo tenía un miedo terrible. Encima todos jugaban bien. Claro. Para mí fue un cambio muy
muy grande, muy dramático. Y encima atrás tenía a Pepe Reina, un chico que hizo una carrera impresionante, un arquero hasta también. hace poco todo juega. Hasta el año pasado jugaba. Hasta el año pasado en un equipo italiano, pero jugó en el Bayern Múnich, buen arquero, jugó en Napoli. Inglaterra, en el Villarreal, en todos lados jugó. Sí, total. Un fenómeno el pibe. Y encima Víctor Valdés también, Claro. otro genio. Total. Imagínate lo que era yo. Ellos con 20 años, yo fui con 31 al Barcelona, ya fui grande también. Claro. Pero todo un cambio. De los últimos arqueros de Central, River y Barcelona, si tenés que elegir uno de cada uno, de los chicos, de las últimas camadas. De las últimas camadas. Y bueno, de Central, Fatu. A mí me pone muy orgulloso hablar de arqueros y si son de Central, mucho más. Claro. Porque siempre digo que Central tuvo una gran escuela de arqueros. Fatu ganó títulos, un gran líder también, capitán. De River, a mí me gusta mucho Trapito Barovero. Mirá. Pero también tengo que reconocer que Armani, pues es muy difícil permanecer con un cierto nivel, más allá que ahora lo critican, digan, Sí. pero pasar muchos años en un club como River y a un nivel bueno es súper difícil. Y del Barcelona, si tengo que nombrar, Ter Stegen me encanta, pero yo me quedo con Víctor Valdés porque lo viví en carne propia. Él debutó con 20 años en primera división, yo estaba ahí y lo mataban. Cometió muchos errores, pero tuvo un técnico que era Rijkaard, un holandés, que lo mantuvo y después terminó dando un resultado impresionante. Así que a ellos nombraría. Paso a los últimos audios. Y ya lo El liberamos. Tito ahí en el barrio Ascuénaga, en la casa de la madre, vos ibas y golpeabas. Si él estaba, te firmaba la foto. Y si no, dejaba foto firmada. Un genio. Muy buena, muy buena. Tito querido, la Conmebol fue lo mejor que hemos tenido internacionalmente en Central. Te quiero mucho. Ahí va, una vez más. ¿Cómo olvidarse de la noche de la Conmebol, tío? ¿Cómo olvidarse, la puta madre? Qué noche soñada esa. Me imagino lo que habrás vivido. Ahí está. Yo siempre digo que esa noche Fontana Rosa se quedó con una deuda. Tendría que haber escrito un cuento sobre esa noche. Hay un cuento de él que se llama 19 de diciembre de 1971, que para mí es a que le gusta el fútbol. No solamente habla de fútbol, pues nos toca como sociedad, como rosarinos, Claro. la historia que cuenta, ¿no? Tendría que haber hecho un 19 de diciembre de 1995, el negro. Y vos que escribiste, largate a hacer. Claro. Es que yo no puedo hacerlo. Cuando vos leas los buenos, Claro, como Fontana Rosa, bueno, todos los que me gustan, decís, ¿para qué voy a escribir yo después de esto? ¿Para qué? ¿Qué no le tiene que faltar a ese relato? Yo creo que está implícito la pasión. En el fútbol, en nuestra sociedad, va a otros lugares y no pasa nada. Pero acá, fútbol, cultura, no sé, mate, amigos, ahora vinos, ponele. Claro. Sí. Van todo de la mano. Yo creo que es todo un combo que nos hace únicos. Siempre, yo cuando llego a la ciudad escucho las quejas, todo. Es verdad, tenemos mucho por mejorar. Pero veamos lo bueno también. Cuando estás afuera, siempre decimos qué lindo Barcelona, qué lindo es. Pero a mí no sabés lo que me tira Rosario. Claro. Los amigos, el río, no sé, las cosas simples. Cotidianas. Sí, simples, son las que... Bueno, los amigos, hoy estoy acá por un amigo músico, por Nico Sí. Pombo, déjame nombrarlo. Sí, claro. Que lo fui a ver el otro día, los chicos Vaca. Fue ahí el encuentro, la data. Sí, y por él estoy acá, así que... Lo acosamos un poco. Llámalo a Tito y invitar a la radio. Llámalo a Tito y invitar a la Lo radio. perseguimos. Nico, decile a Tito. Nah, son amigos en común, es amigo nuestro también. Claro. Toda la confianza. Aparte Le fue agradecemos la gestión. Fue también sorpresa encontrarlo a Tito ahí. con los No, chicos. fue espectacular. No, yo me gusta mucho ir a recitales. Mirá. De hecho, estuve en el Festival Bandera. Recién había un Lo mensaje que mandaron. decía eso, Ah. que te vieron en el Festival Bandera. Si me te vieron en otro lugar saludaron. donde no se pueda... No. Con cuidado. No escriban de última. Dice que te encontraron en el la Festival salida. Bandera, te saludaron, que estaba ahí como uno más, tranquilo. Sí. total. Un montón de mensajes. Y ahora algún recital por delante, digo, ya que te gustan, viste que vienen muchos. Ahora están la gente sacando AC/DC, Oasis. Me perdí los Guns, Mirá. que nunca los vi y me hubiese encantado. Me gustaría ir a AC/DC, me gustaría ir Eso a está Oasis. bueno. A Oasis lo vi en Barcelona, pero a AC/DC me gustaría ir. Ahí va. Pero creo que ojalá esté trabajando para esa época. Sí, claro. Sí, claro. y Tito, las motos te gustaron, ¿no? Tengo También las entendido. motos. ¿Cómo Sí, del- después que me retiré, Sí. me quedé viviendo en Barcelona, como dije, me hice de un grupo de amigos argentinos
todos moteros. Así que me metieron el virus de la moto y ahora me encanta. ¿Viajas en moto y demás? Sí, la tengo en Barcelona. Mi moto la tengo en Barcelona y lo que me encanta de las motos, más allá de la sensación de libertad que te genera, es el estar entre amigos, Claro. es la excusa para ir por paisajes espectaculares, ir entre la montaña y el mar, llegar a un restaurante en un pueblito perdido en Cataluña o en cualquier lugar divino, comer, hablar con ellos. La moto es la excusa para vivir esos momentos. ¿Qué tipo de moto? ¿Puedo decir la marca? Sí. La mía es una Triumph. Ah, Aunque yo tuve también una BM de las antiguas del año 80, de la que estoy enamorado, pero la tuve que vender porque si no la usás se echa a perder, así que... Pero mi moto es una Triumph. Bien. Che, paso los últimos mensajes para Tito y ya lo dejamos ir. Tito, vos y tu hermano jugaban en Juan 23. Yo era categoría 72, los dirigía Clemente Cordero y también iba a la Pompeya con el Peluca. Saludo a la familia, crack total. Aparte, soy hincha de River. Te mando un abrazo. Genio. Vamos todavía. Hay un mensaje de un bostero que dice, tremenda nota, no lo conocía tanto porque admite, dice, es porque soy bostero, dice. Entonces como que no, había una barrera que le impedía conocer. Mira, a este bostero le voy a decir, Sí. yo jugué en River 5 años y obviamente soy hincha de Central, pero quiero mucho a River. Claro. Y tengo que reconocer que el día que se retiró Palermo, mirá qué loco esto también. A ver. El día que se retiró Palermo me hizo llorar Mirá. de la emoción. No sé si ustedes se acuerdan, le entregaron el arco. Sí, me Llevó el acuerdo. arco a la Se llevó el casa. arco. Con Pergolini ahí conduciendo. ¡Qué lindo! Digo, si a mí me hubiesen hecho una despedida, ¿qué Que te regalen el ar. la red? ¿Qué me hubiesen regalado? Claro, total. Esa noche me acuerdo que cuando terminó el partido, la vuelta olímpica, me salté al campo de juego. Y estábamos en el campo de juego y estaba lleno. Y miraba las tribunas y estaban llenas. Digo, ¿dónde estábamos todos? Porque era imposible, no podía ver tanta gente. Qué lindo. Es verdad. Explotado. Después vi los videos, qué locura la gente. Uno comiendo pasto, se comía el pasto del gigante. Claro. Pero este está loco. Bueno, los hinchas de Central están todo un poco No locos. entra en la lógica, no entra en la lógica. No entra en lógica. Total. Tito, bueno, gracias por este rato. Hace ya casi una hora que estamos charlando. Te agradecemos por haber venido. ¿Querés elegirte un tema para cerrar? Te tenés Ya que te pedir gusta con la un tema. música. Puede sonar de todo, ¿eh? Acá suena lo que Te vos iba a quieras. decir algo, mirá, una Dale. confesión. A mí me encantan los covers. Mirá, De hecho, yo descubrí Golpeando las Puertas del Cielo por los Guns N' Roses. Sí. Y después con los años me di cuenta que era una canción de Bob Dylan. Claro. Sí. Digo, yo soy un burro. Con esa, si quieren. Sí, dale, no sé si recontra. da, Obvio. O con otra que hacen los Rolling también, que es Like a Rolling Stone. Sí, que también claro. es de Bob Dylan. Las dos de Dylan. Sí. O sea, te gustaba Dylan y no lo sabías. Con los años después empecé a escuchar a Dylan y Claro. me voló ¿Viste la cabeza. peli? Sí, la vi. Muy buena. Ahora hay un montón de series, de películas, pero me encantó. Y aparte también andaba en una Triumph, con lo cual. Claro. genio ya está, total. cerrá por No, todo. por ahí. Gracias, Grande, Tito, Tito, por este gracias. ratito. Un abrazo.